Lo importante de la exposición, aparte de las piezas, de las que yo no soy el autor, estaría bueno, que ya tendría años. Lo importante de todo esto también es el montaje, y en el montaje han colaborado una empresa que se llama Estudio de Arquitectura y Rehabilitación, y concretamente Julia del Castillo y Begoña Sevillanos han sido los que han llevado todo el peso, la responsabilidad del montaje y el diseño de la exposición. El resto, pues, han sido distintas dependencias municipales de donde hemos extraído todos estos objetos. Y bueno, cuando me dijeron que había que hacer una exposición con 25 objetos importantes, poder ser objetos artísticos o documentos, yo, como tengo ya experiencia en las exposiciones de documentos, pensé que una exposición documental es la cosa más aburrida que se puedan imaginar. Verdaderamente, visto un documento medieval, has visto ya prácticamente la totalidad de ellos en el mundo. Entonces, yo tengo una vieja idea, que es que en algún momento el Ayuntamiento cuente con un pequeño, porque tampoco hace falta que sea tremendamente grande, un pequeño museo municipal con todo este tipo de materiales, de objetos que se encuentran en los despachos, en algunos almacenes, y que, bueno, son los que han dado vida al Ayuntamiento y, por tanto, los que han hecho mover la ciudad. Es verdad que cuando un objeto cae en desuso, pues normalmente se lleva a un trastero, y puede pasar dos cosas: que termine en el vertedero al cabo de un tiempo cuando se haga limpieza, o que alguien vaya y lo valore de alguna manera, piense que es un testimonio de alguna actividad propia de la administración local, en este caso, y lo rescate y lo muestre otra vez al público en general, sobre todo a los ciudadanos, que es precisamente para los que había estado destinado ese objeto. Entonces, bueno, he hecho una selección, se podía ampliar bastante más, pero he hecho una selección contando al Ayuntamiento. La ciudad Patrimonio de la Humanidad lo es en cuanto a su belleza, efectivamente, los monumentos, todo eso está muy bien, pero los monumentos no se hacen sin su gente, y su gente siempre ha estado aglutinada, unida en torno a su ayuntamiento. Entonces yo creo que el Ayuntamiento es el que tiene en este momento, más que la ciudad monumental, el protagonismo en esta exposición. Empieza la exposición con la institución y protocolo, el Ayuntamiento como institución, los símbolos del Ayuntamiento, el símbolo del poder municipal que tiene el alcalde, y cuyo objeto casi no vamos a ir uno por uno, porque luego si se desmontan todas estas cámaras, podemos dar una vuelta. Se exhiben, digamos, los símbolos de poder del señor alcalde y de los concejales, la representación oficial que tienen del pueblo de Segovia. Se ha añadido también el libro de firmas. Sí, es el nuevo bastón del señor alcalde. Las medallas corporativas, que cuando hay actos solemnes los concejales lucen sobre el pecho, y la medalla de la ciudad de Segovia, porque también el Ayuntamiento reconoce los méritos de sus ciudadanos y les otorga, como ya sabemos, algunos reconocimientos públicos. Bueno, si quieren vamos pasando un poco de prisa por los objetos. A continuación hay una cosa muy curiosa, que son de esos objetos que probablemente hubieran terminado en una trastera y perdidos. Es una tabla donde todos los entonces regidores, hoy serían los concejales, tenían anotados los sitios a los que obligatoriamente tenían que asistir en cuanto a funciones religiosas se trataba. Ahí están una serie de compromisos que tiene la ciudad con la Iglesia para asistir a determinadas fiestas importantes de la Iglesia, y que además tienen sus lazos afectivos con la ciudad. Evidentemente ahí está el Día de San Frutos, o yo que sé, días importantes que hubo en el antiguo régimen, como era el Día de San Marcos, donde también se bajaba en procesión, o el Día de San Roque, el voto de San Roque, que todavía se conserva. De todo ello yo creo que solo se conserva ya el voto de San Roque, de los que había en el siglo XVII, que es de cuando data esta talla. A continuación hemos puesto los cuadros de los señores alcaldes desde el final, una vez acabado el antiguo régimen, cuando ya cambia el sistema, ya digamos que no es la oligarquía nobiliaria la que se hace cargo del mando de la ciudad, y bueno, pues ahí tienen, a alguien se le ocurrió en algún momento ir escribiendo los nombres de todos los que han sido alcaldes con su fecha de toma de posesión y de cese. Entonces, bueno, como ven, desde 1883
1800 y pico, creo que es desde el 12, que es, imagino, cuando empezaron los ayuntamientos constitucionales con las Cortes de Cádiz, hasta ahora que don Pedro Aragüetes tiene la fecha de toma de posesión última. Pero no de caducidad. La de caducidad está por determinar. Bien, el ayuntamiento además necesita, además de su presencia física como alcalde y concejales, se hacen acompañar de una serie de elementos simbólicos que le dan todavía más solemnidad a sus apariciones públicas, sobre todo en actos relevantes. Se conserva todavía, y algunos de los más mayores de la ciudad recuerdan hasta el sonido de este clarín, el tambor y el clarín que precedía siempre a la corporación municipal cuando salía en actos solemnes. Yo mismo lo recuerdo de la fiesta de San Roque, que todos los años en la procesión bajaba la corporación y les precedía el clarín y el tambor, que tocaban el toque del voto de San Roque. Era una cosa muy corta, era una frase musical muy corta de clarín. Con el clarín no se pueden hacer maravillas porque no tiene llaves, entonces hay que hacer una cosa parecida a lo que hacen en las plazas de los toros en los cambios de tercio. Era además una cosa parecida, tenía una melodía que ya los gregorianos le habían puesto una letra que prefiero no repetir aquí. Aquí está el tambor. El tambor procede también de los antiguos regimientos provinciales, lo veremos luego con la porra del músico mayor, que aparecieron en el siglo XIX en todas las ciudades. Tiene, por tanto, un escudo de España, al que se le ha incluido en un escusón abajo el escudo de Segovia, como ven. Bueno, pues esto se conserva, la verdad es que es una pieza muy notable dentro de las pocas piezas musicales que tiene el ayuntamiento. Ahí se puede ver una fotografía de cómo funcionaba el tambor y el clarín. Y además el traje que llevaban estos personajes que lo tocaban, que lo hemos recuperado también, y ahí está colgado. Un traje elegantísimo, una casaca con un levitín, que verdaderamente no puede ser más elegante para ir delante de un cortejo. Y luego a continuación pues están aquí los trajes de los maceros. Está el traje antiguo, que ha tenido algunas modificaciones y que estaba muy deteriorada, la dalmática, que además ostentaba el escudo de España, un escudo bastante complicado. Por detrás es exactamente el mismo, y entonces hemos pensado que lo suyo sería que tuvieran de la ciudad, por lo menos cuando hagan una foto al señor alcalde con los maceros, que sepan de dónde es alcalde, porque se sabrá al estar entre maceros que es alcalde, pero no de dónde, y así ya tenemos claro de dónde va a ser. Por la parte delantera tienen el escudo de Segovia y atrás el escudo constitucional de España. También, claro, en base al cambio de modelo ha habido que cambiarles los sombreros y quitarles la pesada carga de la peluca a los maceros municipales, que han notado un cierto alivio, sobre todo el día de San Roque, que suele hacer bastante calor. Este es un elemento también muy interesante, es el bastón del músico mayor. Como se explica aquí, que luego todos recogerán, durante el siglo XIX, sobre todo después de la invasión francesa, después de la Guerra de la Independencia, el ejército regular estaba bastante diezmado, estaba muy mal. Y entonces tuvieron que recurrir a que cada ciudad y cada provincia tuviera unos regimientos armados propios de la ciudad. Eso se llamaban, pues como vemos, la Milicia Nacional. Y una de las cosas importantes, que además como recurso militar está comprobado que es así, son las bandas de tambores y de cornetas. Verdaderamente, en un estado de guerra, pues impresiona muchísimo ver acercarse un ruido ensordecedor con gente detrás, ¿no? Entonces aquí tuvo también la Milicia Nacional, su regimiento, y esto lo llevaba el músico mayor, que era el que dirigía la banda. Era el bifiter segoviano, vaya, llevaba esto que se lo conoce como porra, y de ahí viene además una expresión que utilizamos mucho, vete a la porra. ¿Por qué? Bueno, pues en los campamentos de la milicia, el bastón del músico mayor estaba a la puerta de su tienda. Y entonces cuando a alguien le castigaban, que no era una falta muy grave, le mandaban a la porra, porque la porra estaba puesta, entonces tenía que ir a hacer guardia a la porra. Ese dicho que decimos tanto, aquí está la porra donde tienen que venir muchos. Otros ya estamos cerca. Bien, pasamos al patrimonio artístico. Como digo en el texto, realmente el Ayuntamiento de Segovia, a lo largo de toda su historia, es muy probable que atesorara obras magníficas, porque dinero tenían para ello, al menos cuando la ciudad era bastante próspera.
Pero bueno, el paso del tiempo, el paso de franceses y carlistas, el paso de guerra civil, en fin, el paso de tantos siglos ha mermado muchísimo ese patrimonio y han llegado hasta nosotros piezas casi todas de carácter religioso, porque el ayuntamiento, aunque evidentemente no es una institución religiosa, pero en el antiguo régimen sí que mantenían una vinculación especial con la Iglesia católica. El ayuntamiento mismo, la casa consistorial, tuvo una capilla hasta que se hicieron las reformas de Vázquez de Zúñiga hacia 1850, que es cuando se hace pues, todo lo que conocemos ahora, la Sala Blanca, el antiguo salón de sesiones, todo eso. Pero antes, en lo que sería la meseta del primer piso, ahí estaba la capilla. Y en la capilla pues también había ornamentos religiosos y imágenes religiosas. Pero casi todo lo que vamos a ver procede de otra institución, que era el Hospital de Santi Spíritus, hospital que durante mucho tiempo, aunque no fue fundación municipal, pero luego terminó siendo un hospital municipal. De hecho, en la portada de la iglesia encima está el escudo del ayuntamiento, las armas de la ciudad. Entonces, de allí probablemente procedan casi todos estos ejemplos de arte que, curiosamente, el 90% son, como digo, religiosos. Este es un alabastro muy interesante, estuvo expuesto en las Edades del Hombre porque consideraron que tenía una cierta relevancia y probablemente proceda de un taller de escultura de la provincia de Valladolid, está en el entorno de un taller. Hay varias piezas por la cercanía de Valladolid y bueno, te hace pensar que procede de allí. El tríptico de los pastores de Benson, pues hombre, es una obra bastante notable, se restauró hace unos años, ha estado en algunas exposiciones importantes de arte español y bueno, pues es bastante propio para estas fechas, así que para hacer felicitaciones navideñas ya se ha utilizado, pero sirve todos los años. Actualmente en el despacho del alcalde. Actualmente el señor alcalde lo tiene en su despacho y lo mira todas las mañanas a ver si sigue. No, es curioso porque yo esta tabla me la encontré cuando llegué de alcalde en los pasillos del ayuntamiento. Es decir, que cualquiera podía haber llegado sin ningún problema, descolgárselo, la cierra y se le lleva. O sea, pues tal cual. Entonces yo dije, esto no puede estar en los pasillos del ayuntamiento. Me cogí, me lo metí en el despacho, lo colgué en el despacho y desde hace 7 años está en el despacho, pero estaba en el pasillo, justo nada más subir las escaleras. Me parecía un sitio que sí que está bien, pero un sitio peligroso de exposición. Por eso está en mi despacho, no porque tenga mayor. Bueno, pasamos a... Esta es una magnífica copia de un cuadro muy conocido, que el original está en el Museo del Prado, de Tiziano, que es lo que se llama, hizo dos dolorosas, una con las manos, no se dice cómo, pero otra que se titula así, La dolorosa de las manos juntas, con las manos juntas. Y es una copia magnífica, le gustó mucho al emperador Carlos, que incluso hizo que se la llevaran a Yuste cuando se retiró. Y apareció también, supongo que procedente de Santi Spíritus, ahora está en la capilla del cementerio. Y bueno, es una pieza bastante interesante, sobre todo que es coetánea también de finales del siglo XVI y tiene el marco original. Lo mismo pasa con todas estas piezas de platería, la orfebrería religiosa procede toda de allí. Incluso en las piezas ahí está una relación de ellas, una descripción, y las donaciones, una está clarísimo, la naveta, esta por ejemplo, pues pone en el pie que se hizo siendo administrador, evidentemente de Santi Spíritus, el licenciado Bernabé Muñoz de la Calzada, 1681. Bueno, pues estas son piezas que ahora evidentemente están en desuso, pero que son unas buenas obras de orfebrería. Pasamos, sí, es que sí, 11, 12, perdón, es verdad, es que no hemos hecho las indicaciones de los pasos. Este es un mueble curiosísimo, interesantísimo, que no es que tenga una gran importancia en cuanto a la historia del arte, nada aporta especial, pero es muy curioso para la historia de la ciudad. Durante siglos, durante todo el antiguo régimen, para ser exactos, la Junta de Nobles Linajes, además de ser Junta de Nobles Linajes, prácticamente la misma Junta eran los regidores de la ciudad. Entonces había bueno, no había ninguna división de parecer. Ellos eran los que gobernaban la ciudad y durante muchos siglos tenían esa corporación, Junta de Nobles Linajes, con los que repartían cosas con la ciudad de Segovia. Entonces, por ejemplo, los Pinares de Balsaín, sin ir más lejos, eran propiedad de las dos instituciones. Entonces, bueno, ellos tenían su archivo propio y a principios del siglo XX, pues el que cerró la puerta de aquella institución nobiliaria, que ahora está otra vez rehabilitada, pues entregó el archivo de la Junta de Nobles Linajes y lo entregó con su arca.
Los archivos no eran como ahora que están en estanterías, en cajas o en algún tipo de formato archivístico moderno. Antes utilizaban lo que era el arca de archivo. Habitualmente tenían 3 o 4 llaves porque los documentos era la parte más importante de la institución. Ahí era donde podían hacer valer todos sus derechos, fundamentalmente económicos. Y entonces se cerraban con 4 llaves, de modo que cuando había que sacar algún documento tenían que estar 4 personas distintas, cada uno con su llave, para poderlo abrir. Era una manera de garantizar pues una seguridad casi absoluta del contenido del archivo. Las falsificaciones, la verdad es que hay falsificaciones muy notables a lo largo de la historia, porque era relativamente fácil en una época en la que no todo el mundo sabía leer y escribir, en fin. Este es el arcón de la Junta de los Nobles Linajes. Tiene un arco muy bonito de terciopelo que poco a poco, con el paso del siglo XVII, lleva ya también muchos años a la vista, y le pusieron, este es el escudo de la Junta de Nobles Linajes. Lo tiene puesto en la tapa y en el frente, que es una banda que cruza de izquierda a derecha. Ese lo podemos ver pues, en algunas capillas de San Martín y bueno, pues, en los sitios de los nobles linajes. El grabado del ayuntamiento se me ocurrió que además han venido. El ayuntamiento fue patrono, casi en exclusiva, de la Escuela de Artes y Oficios o de Bellas Artes en su momento, ¿no? Y entonces al final, pues muchos de los bienes de aquella Escuela de Bellas Artes pues, forman parte del patrimonio municipal. Y entonces entre ellos se encuentran un numeroso grupo de grabados franceses de finales del siglo XVIII, del siglo XIX también. Como había de otras épocas grabados en el ayuntamiento, se me ocurrió que podíamos hacer un poco una sucesión del grabado por siglos en estos dos objetos artísticos. Entonces empezamos con un retrato de 1729, es un retrato francés, típicamente francés de la corte francesa, inequívocamente con los pelucones y demás. Un grabado del general Urrutia, hecho a través de un cuadro muy famoso que está en el Museo del Prado de Goya. Luego un obsequio que hizo la familia de Ignacio Zuloaga cuando se le nombró hijo adoptivo de Segovia. Bueno, pues en agradecimiento regalaron este grabado hecho también por Ignacio Zuloaga, y uno que conocerán porque no es tan antiguo, tiene solamente 11 años, de Luis Moro, cuando se celebró el 5º centenario del nacimiento del doctor Laguna. Lo siguiente es algo que verdaderamente... Bueno, es insólito para empezar, pero a mí me hizo mucha gracia cuando lo descubrí, porque esto en origen estaba metido dentro de una urna y estaría en Sancti Spiritus, está inventariado, o sea, sí que sé que estaba en Sancti Spiritus. Se trata de una dormición, esto es lo que se llama la dormición de la Virgen. Esto es la fiesta que en Levante y sobre todo en Baleares se sigue celebrando muchísimo. Es la Virgen de Agosto, lo que pasa es que allí se celebra la Asunción, aquí nosotros celebramos la Asunción, así de un modo genérico, pero allí profundizan más y van a la dormición, que digamos es el paso previo a la Asunción. Este grupo escultórico es de una rareza bastante grande. Por las inmediaciones de Segovia solo he encontrado unas tallas en la Colegiata de San Isidro en Madrid y poco más. A lo mejor hay algunos cuadros sí que hay, pero en talla muy poco. Y como vemos son unas tallas de vestir. La dormición es el momento en el que la Virgen se duerme, están los apóstoles, digamos que muy tristes, y la Virgen está dormida. Esto que son unas ropas que incluso todavía vemos algunas manchas, esto se trasladó de Sancti Spiritus a la capilla del cementerio. Allí hubo un derrumbe de la techumbre, se cayó encima de la urna se rompió y todo esto pues fue una trastera. Y allí ha estado durante 50 o 60 años, hasta que un día, bueno, pues que estuve por ahí dando una vuelta, lo vi y bueno, se restauraron todas las telas. Esto, aunque tenga manchas, está limpio. Lo que pasa es que para sacar esas manchas habría probablemente que destrozar el tejido, porque ya habría que pasar a unos productos mucho más fuertes. Entonces, bueno, tiene ahí las manchas propias de haber estado en algún sitio con goteras y demás. Y ya digo que es interesantísimo por dos cosas. Primero, el grupo escultórico en sí, y luego por las telas y los bordados que son también de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, con unas telas de seda originales muy bien cuidadas y unas puntillas. Yo no entiendo mucho de esto, no sé si está hecho con bolillo o tres bolillos, pero sé que son bastante interesantes esos bordados. De hecho, la Virgen, como además luego lleva
esta especie de paño que le cubre la cabeza, que como vemos era una práctica bastante habitual, pues no se le pueden ver otra serie de detalles que lleva debajo. Lleva como tres ropas, tres camisones, digamos. Y bueno, pues yo creo que como novedad y como cosa exótica estaría este grupo de la dormición. Es un grupo hecho por un taller donde se ve que hay distintas manos, no todas las imágenes tienen la misma calidad. Los escultores serían varios que se repartieron el trabajo. La talla de la Virgen, sin embargo, la debe hacer el maestro porque es una talla bastante buena, está muy bien hecha. Ni siquiera el mismo tamaño, ¿no? Ni siquiera el mismo tamaño. Eso podría responder a la intención de hacer una perspectiva, pero yo no la he llegado a ver en su sitio, no la llegué a ver, así que no te puedo decir por qué era. Puede ser eso o puede que lo hizo el señor uno en una casa y otro en otra, y cada uno lo hizo a su manera. Bueno, en 1901 el ayuntamiento recibió esta escultura hecha por don Toribio García, porque el ayuntamiento, igual que las instituciones públicas en general, becaban a los jóvenes artistas que se les veía que iban a tener futuro como artistas en la vida. Entonces don Toribio García fue becado para hacer sus estudios de Bellas Artes y en agradecimiento presentó y ganó una medalla esta escultura a la Exposición Provincial de Segovia del año 1901 y después pues tuvo el detalle de regalárselo al ayuntamiento. Esta es la misma sobre la que se hizo un vaciado en bronce que está puesto en la Plaza de Guevara y que bueno, patrocinó la Caja de Ahorros en el año 60 y tantos, se fundió en bronce y está allí. El modelo en escayola está en la entrada del ayuntamiento. Lo mismo sucede con el escultor Aniceto Marinas. Aniceto Marinas parece ser que era un prodigio manejando el barro y haciendo modelos de barro. El ayuntamiento nuevamente pues impulsó su carrera, le concedió una serie de becas y al final pues no sé si fue la Escuela de Bellas Artes mismamente que se quedó con los trabajos de los alumnos, hizo que estos modelos de terracota, que es barro cocido, pero digamos sin más, muy inestable, muy delicado, pues forman parte también del patrimonio municipal. Tiene la firma de Aniceto Marinas y son sus trabajos de curso, hasta el punto de que en este lateral tiene el visto bueno del profesor, ahí anotado, cuando estaba todavía sin cocer el barro. Bueno, el patrimonio documental merecería a lo mejor una exposición. Ya digo que las exposiciones de documentos son muy repetitivas y a lo mejor no todo lo brillantes que se desea. Aquí he elegido 4 documentos no porque sean los más importantes, sino porque a lo mejor son los más anecdóticos, porque documentos importantes para la ciudad hay también muchos más. Tenemos varios kilómetros de documentos ahí abajo. No todos tienen por qué ser antiguos, puede haber documentos interesantísimos del siglo XX y aún del siglo XXI. Bueno, quizá el más notable por la trascendencia que tuvo es el acta de proclamación de Isabel la Católica en diciembre de 1474. Ahí está la hoja donde se relata cómo fue el acto. A continuación está un privilegio, que es el más antiguo documento que conserva el ayuntamiento, es del año 1166, y es la donación que hizo Alfonso VIII a la ciudad de Segovia de un castillo, el castillo de Olmos, en la provincia de Madrid, por los servicios a la corona que hizo la ciudad. A continuación, bueno, pues del archivo de la tierra de Segovia, el libro de privilegios de la bolsilla, que se llama, que son una serie de limitaciones legales de la tierra de Segovia con otras tierras, sobre todo con la tierra de Madrid. Estos son los límites que señalan entre Madrid y Segovia en el siglo XIII. Bueno, desde el siglo XII y siglo XIII. También es muy notable, sobre todo pues, porque nos damos cuenta de la importancia que tuvo la comunidad de Segovia al otro lado de la sierra también. Y por último, la base del principio de la exposición, que sería el protocolo, por así decir, del ayuntamiento. Este es el libro de costumbres de Segovia, su preeminencia y jurisdicción. Hasta 1611, que se escribe este libro, que conocemos como el Libro Verde, hasta que se escribe este libro, realmente todas las cosas se hacían porque se hacían. O sea, sabían que llegaba el día de San Juan y la corporación tenía que asistir a la misa mayor, sabían que llegaba el día de San Pedro y tenían que hacer no sé qué, pero lo sabían nada más, no estaba recogido, no estaba, digamos, regularizado por una norma.
Entonces lo que se hace es recoger todos esos usos y costumbres, y entonces aquí están, es un libro muy interesante, donde viene recogido pues todo lo que tenían que hacer cuando se moría el rey, cuando se alzaban pendones por el nuevo rey, cuando se visitaban las tabernas del vino bueno, del vino caro que llamaban, o cuando se iba a los toros. Aquí viene recogido un poco el manual de la actividad municipal. Sería un reglamento interno de la corporación del siglo XVII. Y luego damos un salto, digamos, a una parte anecdótica, pero que también forma parte de nuestro vivir cotidiano, y además desde hace mucho tiempo, que sería la seguridad ciudadana. Ahora todo esto le ponemos unos epígrafes muy rimbombantes, servicio de extinción, siempre han sido los bomberos y luego guardias. Entonces, aquí hemos puesto a nuestros bomberos y a nuestros guardias abnegados, porque verdaderamente, si se ven dotaciones de ciudades grandes, evidentemente, pues epatan, pero aquí nuestros bomberos han hecho lo que han podido con el material y siempre lo han hecho bien. Hemos puesto una serie digamos que lo más impactante del atuendo del bombero, que es el casco. Nos han podido prestar un casco que se utilizó prácticamente desde los años 40 hasta los años 80, que era este modelo alemán. Es un modelo importado del ejército alemán, al que bueno, luego se le puso ese adorno por no militarizarlo demasiado. Y bueno, sobre él vemos otro modelo ya un poco más moderno, hecho en unas fibras más actuales, con una visera para proteger los ojos y con el humo de alguna batalla de incendio, como corresponde a su uso. Y ahora están utilizando este, que también lo hemos puesto porque, aunque no es una cosa histórica, yo creo que sí se puede ver un poco la evolución de los medios que van teniendo. Y para ilustrarlo, pues aquí tenemos a un grupo de bomberos cuando tenían su cuartel en la Plaza del Salvador, es decir, hace ya unos cuantos años, y cuando, bueno, como digo, casi todos tenían más voluntad y empeño que oficio, porque era muy complicado en aquella época. Hemos rescatado también algunos de los objetos que se han ido utilizando con el paso del tiempo. Ese es un equipo autónomo pesa un montón la bombona, pero bueno, era lo que utilizaban para emergencias rápidas, si tenían que entrar en una casa a rescatar a alguien y necesitaban un equipo autónomo. Esto quizás es de lo más antiguo, porque además esto nos conecta con los servicios de incendios de muchos siglos atrás. Esto es lo que se llama una jeringa, que en los documentos del siglo XVI y XVII lo escribían con X, la jeringa de los incendios, y consistía exactamente en una bomba manual en la que se introducía en un recipiente con agua la boca y se impulsaba con una jeringa. Es un sistema pues lo más elemental, pero que a ellos les servía, claro. De echar cubos de agua, pues con esto llegaban un poco más lejos. Los bomberos llevaban su propio botiquín. Ahora normalmente cuando van tienen una ubimóvil detrás, pero bueno, antes llevaban esta ubimóvil que también les sacaría de algún apuro. Sí. Aquí están los guardias municipales que durante años estuvieron soportando pues frío, lluvia, de todo, en la Plaza del Azovejo y en la Plaza de la Artillería, antes oriental, y antes Fernán García, porque aquello no era plaza. Hay fotografías de guardias cuando todavía la Plaza Oriental no existía, era en calle. Entonces, como vemos, se subían en un cajoncito en medio del Azovejo para dejar paso a los peatones, pues realmente era lo que controlaban, el paso de los peatones y parar a los vehículos para que pudieran cruzar antes de que hubiera semáforos. Y luego, con llegadas estas fechas navideñas, los guardias, yo no voy a entrar en críticas ni nada, los guardias de ahora funcionan de otra manera, tienen otra, realmente no solamente los guardias, todos funcionamos con la cabeza de otra manera, pero los guardias de entonces, digamos que eran, además de guardias, ciudadanos y vecinos, ¿no? Entonces, pues no dudaban en hacer favores del tipo que fueran en cualquier momento a cualquiera, ¿no? Y entonces el agradecimiento se convertía en forma de cesta de Navidad que ponían en las fechas navideñas, y que, bueno, hay alguna fotografía donde se ve que los conductores les están dando por la ventanilla una botella, Sí, entonces, bueno, pues es una imagen muy curiosa, muy entrañable. Aquí tenemos, pues, no de los primeros, pero casi de los segundos guardias motorizados que hubo en Segovia. Antes tenían unas motos... Sí, unas ISOs bajitas, preciosas, una maravilla de motos, pero aquellas debe haber pocas, porque entonces había poco dinero.
Luego ya se compraron estas otras un poco más, las Ducatis. Y bueno, aquí vemos un poco los modelos también de cubrirse la cabeza que tuvieron. Este de aquí es el del guardia del Azobejo y de la Plaza Oriental. Como vemos, los días de lluvia además llevaban un enorme impermeable blanco, como de charol.